Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional, líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocider. Recuerda que cada semana estaremos dictando 2 nuevos webinars todos los martes y jueves. El día de hoy tocaremos el tema de tuberías y accesorios de sistemas contra incendios a cargo de Wills Gutiérrez de FitFlow Perú. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat durante esta presentación y se responderán al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Wills. Gracias, Stephanie. Buenas tardes a todos. Yo soy Will Gutiérrez, ingeniero de producto de las líneas de extinción por agua y espuma. En esta ocasión vamos a hablar todo lo que es tuberías en sistemas contra incendios, principalmente de 3 tipos de tuberías: tuberías de acero, tuberías enterradas C900 y tuberías CPVC. Comenzamos. Aprobado es todo aquello que es aceptable para la autoridad competente. La norma no establece la intervención de un laboratorio especializado. Eso significa que aprobado es todo aquello que la autoridad competente, llámese OSINERMIN, llámese INDECI o las organizaciones pertinentes en otros países, aceptan un producto dentro de esa instalación o dentro de ese proyecto. Eso es aprobado. Luego tenemos, ¿quién es la autoridad competente? Bueno, la autoridad competente, según la NFPA, es una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma, o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. Eso quiere decir que una autoridad competente puede ser, depende del país y del lugar, puede ser el cuerpo de bomberos, ejemplo, puede llegar a ser la aseguradora, puede ser un ente regulatorio estatal o hasta el mismo cliente, según la NFPA, puede llegar a ser en algún momento la autoridad competente y asumir ese cargo y la responsabilidad de aceptar cualquier producto dentro de su instalación. Luego tenemos listados, que son, los listados no son más que equipos, materiales, un accesorio que están incluidos en una lista pública y que se encuentra publicada por una organización que es aceptable para la autoridad competente. Ejemplo, en Perú, comúnmente las autoridades competentes, INDECI, por ejemplo, para ellos listado es un UL, un FM. Entonces, depende del país. Hay otros tipos de listados, ejemplo, hay más entidades internacionales, como lo son Intertech, CE, certificado europeo, DIN, CCC, que es certificado chino. Entonces, tenemos que saber que no solamente existen a nivel mundial ULFM, también existen otras entidades. Ejemplo, en caso de monitores, podemos conseguir monitores contra incendios que solamente son CE y se encuentran certificados y también se les realizan ciertas pruebas a nivel de producción y del equipo. Entonces también deberían de ser válidos dentro del ámbito contra incendios en Latinoamérica, pero todavía existe esa falta de conocimiento o esa cultura que tenemos. Importante, las aprobaciones y listados no son eternos. Eso quiere decir que si un producto es listado el día de hoy, quizás de aquí a 4 años ya el producto no sea listado, pero el que se fabricó bajo la supervisión, llámese de UL o FM, debe mantener su listado realmente para siempre. Pero lo que indica UL, si ya no aparece dentro de la página, es que ese producto actualmente ya no se está fabricando bajo ese listado. O sea que ya UL o FM no lo está aprobando en su laboratorio o no le está realizando las pruebas pertinentes a ese producto. Pero es importante saberlo, las aprobaciones no son eternos. Siempre debemos revisar como cliente, como distribuidor, como vendedor, que el producto actualmente cuente con sus listados. Otros conceptos importantes, esto más al ámbito de tuberías, es qué es el diámetro nominal,
que es la cédula, y que es el DR en el caso de las tuberías plásticas. El diámetro nominal es el diámetro para el tratamiento comercial. ¿A qué hace referencia esto? Una tubería de 4 pulgadas, cuando vamos y pedimos a cualquier distribuidor, por ejemplo, nos piden a nosotros, FitFlow, yo quiero tubería de 4 pulgadas, no significa que el diámetro exterior de la tubería sea 4 pulgadas o que el interior sea 4 pulgadas. La realidad es que ninguno de los dos es 4 pulgadas exactamente. Eso es un diámetro nominal para manejarlo a nivel comercial, pero cada tubería, tanto tuberías de acero como otros tipos de tubería, lo manejan de esa manera a nivel comercial. Cuando vemos su ficha técnica y vemos OD, que es el diámetro exterior, ODI, el diámetro interior, nos damos cuenta que es distinto, es variante. Eso significa, para tenerlo claro, cuando pedimos, por ejemplo, tubería 4 pulgadas, no vamos a esperar que nos den un tubo con 4 pulgadas de diámetro exterior. Netamente es a nivel comercial. Luego tenemos cédula. La cédula es el parámetro indicador de la clasificación del espesor de la tubería. En el caso de tuberías de acero, a menor cédula, estamos hablando de una tubería más delgada. A mayor cédula, estamos hablando de una tubería más gruesa o con mayor espesor de la pared. Luego tenemos el DR, relación diámetro exterior de una tubería y el espesor. El DR también lo podemos llamar SDR en caso del HDP, por ejemplo, o en el polipropileno, también se maneja SDR. No es más que la relación entre el diámetro de la tubería exterior y su espesor de la pared. Ejemplo, si tenemos un DR6, significa que 6 veces el espesor de la pared va a ser igual al diámetro exterior. Ejemplo, si tenemos un DR6 y el espesor de la pared es, no sé, 1 centímetro, significa que el diámetro exterior total es 6 centímetros. Un ejemplo al aire. Luego tenemos algo bien importante y todos debemos saberlo, y los que no lo saben hay que aprendérselo, que quién es la NFPA. La NFPA es la encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendios. Es decir, ella se encarga de actualizar, mantener una revisión permanente de las normas y todos los requisitos para la protección contra incendios. Es una norma netamente americana, pero la ha adoptado la mayor parte de América para la implementación de sistemas contra incendios. Es reconocida mundialmente, existen múltiples países que adoptan y se alinean con estos estándares, en estos incluimos todo lo que es Sudamérica. Ha publicado más de 300 códigos y estándares para salvaguardar la vida humana y la protección de activos. Significa que la NFPA no es nada más para salvar las vidas humanas, también existen partes de reglamento que es para salvar activos o protección, ejemplo, de estructuras. Revisión permanente por el comité, ya lo nombré anteriormente. Clasificación. Las tuberías contra incendios las podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno es el grupo de las tuberías aéreas y luego tenemos el grupo de las tuberías enterradas. Entre el grupo de las tuberías aéreas vamos a tener lo que es según la norma de fabricación, ACTM A795, comúnmente para la tubería Schedule 10, y luego tenemos, o célula 10, y luego tenemos la ASTM A53 para la tubería Schedule 40. Adicional a ellas, dentro de la gama de tuberías aéreas tenemos el CPVC, que también es utilizado en sistemas contra incendios, principalmente en riesgos leves. Igual lo vamos a ver más adelante, leves y ordinarios 1. Tuberías enterradas, tenemos el C900 y el HDP, que está fabricado bajo la WWA C906. Estas dos tuberías realmente son familias, pudiéramos decir, son plásticos y están avaladas bajo la WWA. Vamos a iniciar primero con las tuberías de acero al carbono. La NFPA 13, en su edición 2019, en esta página vamos a ver lo que es el extracto de ella. En ella podemos observar los dos materiales que nombré anteriormente, el ASTM A795, que es para comercializar tuberías Schedule 10, y luego
vamos a tener el ASTM A53, que es para comercializar lo que es la tubería SKU40. Como pueden observar, vamos a un segundo. Foco. Como pueden observar, dentro de la norma no se discrimina si la tubería es ni su esquero, ni su forma de fabricación, sino se discrimina netamente el material con la que se fabrica la tubería. Aquí podemos observar que las tuberías pueden ser soldadas y sin costura para la protección contra incendio en el caso de la A795, que está diseñado este material específicamente para protección contra incendio. Y en el A53 también vamos a ver tuberías de acero negro y de inmersión en caliente, revestimiento en zinc, soldadas y sin costura. Ambas tuberías son aprobadas según la NFPA 13 para ser utilizadas en sistema contra incendio. No hay una discriminación entre una y otra, entre tubería con costura o tubería sin costura, y lo vamos a ir viendo más adelante. Un segundo. Reglamento Nacional de Edificaciones. Este reglamento aplica para Perú solamente. Aquí tenemos muchos amigos de todo lo que es Sudamérica, entonces hay que aclararlo. En el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma 130, artículo 141, también podemos observar lo que es la tubería SKU 10 en ASTM A795 y SKU 40. Y al igual que en la NFPA, observamos que están incluidas tanto la tubería soldada como la tubería sin costura. Eso quiere decir tubería con costura y sin costura no están discriminadas. Ambas son iguales, por ende deben ser tomadas como un mismo tipo de tubería. Ahora vamos a ver el ASTM A53. Vemos que las tuberías están clasificadas en tipo F, tipo S y tipo E. Tipo F es tubería soldada a tope en horno. Es una forma de fabricación. Tipo S es tubería sin costura y tipo E es soldada por resistencia eléctrica. Entonces, la tubería, en el caso de FIFLO que comercializamos, es tubería es tipo E, ya que es soldada por resistencia eléctrica, y es ULFM. Las tuberías listadas a nivel contra incendios son tipo E. Luego podemos ver en la parte de abajo inferior la tabla 1 de requerimientos químicos y existen también tipos de tubería según el grado y según el tipo de fabricación. Entonces, una tubería tipo E, y tipo S y tipo E puede ser grado A o grado E según las especificaciones químicas. Como pueden observar, vamos a usar aquí una tubería grado B sin costura y una electrosoldada. Me disculpan el pulso. Es textualmente el mismo material. El grado no cambia en base a la forma de fabricación. Sigue siendo los mismos componentes químicos, los mismos requerimientos químicos para el grado B o el grado A en ambas tuberías. Segundo. Ahora tenemos clasificación para el A795. También tenemos lo mismo, tipo F, tipo E y tipo E. Tipo S, tubería sin costura, tipo E, soldadura por resistencia eléctrica. Entonces vemos la tabla química de requerimientos químicos y también observamos que existen las mismas opciones en base a los componentes químicos para ambas tuberías, tanto para la E como para el tipo S. Significa que sin importar la forma de fabricación de la tubería, deben cumplir los mismos requerimientos físicos. Siguen siendo la misma tubería. No hay ningún cambio. Vamos a continuar.
Costura en tubería. Realmente aquí vemos un diagrama de una pequeña línea de producción. Igual vamos a ver un video más adelante de cómo es la fabricación de la tubería. La tubería de acero al carbono para sistemas contra incendios con o sin costura, con igualdad de características físicas y mecánicas. Eso quiere decir que ambas tuberías cuentan con la misma características o igualdades, tanto la física como mecánica. Luego se fabrican con el mismo material. Puede llamarse también ASTM A53, ASTM 795. Esto es como ejemplo las tuberías que suministramos para sistemas contra incendio. Luego, la diferencia está en el método de fabricación. Solamente es la diferencia. El método de fabricación, hay que indagar en ese punto porque muchos suponen que una tubería es mejor que otra porque tiene costura o no tiene costura. Las tuberías sin costura son fabricadas mediante un proceso de extrusión y perforación. Las tuberías con costura se fabrican mediante un proceso de rolado y soldadura RW. Eso lo podemos ver, ejemplo, en la imagen. Entra la bobina de acero, luego hay un proceso de rolado y luego tenemos el proceso. El proceso de rolado me genera la forma del tubo, se genera la soldadura y se sigue manteniendo un proceso de rolado hasta finalizar la línea de producción donde se genera el corte de la tubería. Vamos a ver un video donde se explica cómo es el proceso de fabricación de la tubería. En este video vamos a observar el proceso de fabricación de una tubería. Pasa por un proceso de rolado y aquí vemos cómo la soldadura RW. Como pueden observar, la tubería se genera una fusión entre los materiales, no hay un agregado. Aquí vemos cómo se genera la fusión entre el material y vamos viendo lo que le llaman la costura en la soldadura. Aquí vemos cómo se genera la limpieza de la costura para que el fluido luego, en el momento de estar en un sistema de agua, de fricción de la adecuada. Y al final de la línea se genera el enfriamiento de toda la tubería. En esta parte podemos observar el prueba hidrostática, no específicamente es el CO10, 40 hidrostática, donde el fluido, cuando se está realizando la inyección del fluido, y cómo queda el fluido hacia las paredes cuando ya se encuentra resolizado. Como pudieron observar, esto es un proceso controlado y de calidad, ya que
ejemplo, en el caso de nosotros, suministramos solamente tuberías UL, FM, significa que el proceso de producción está supervisado por esas entidades y avalado por esas entidades. Luego tenemos, en este caso, las presiones de prueba, la tabla de la ASTM A795, y volvemos al mismo punto que he hecho hincapié en toda la capacitación, y es que la presión de prueba, tanto para la tubería sin costura y electrosoldada con costura, es la misma presión de prueba. No hay ningún cambio ni ninguna variación entre un tipo de fabricación y el otro en base a las presiones de prueba. La tubería ASTM A795 de Skeur 10 tiene presiones de prueba, ejemplo, tubería de 1 pulgada de 700 psi, y vemos una tubería de 6 pulgadas de 1000 psi. Un sistema contra incendios no supera esas presiones de trabajo. Las presiones comunes de un sistema de rociadores de 175 y máximo un sistema contra incendios, según la 14, son como 350 psi. Entonces, ya una tubería Skeur 10 es suficiente y puede ser funcional dentro de los sistemas contra incendios. Sí, claro está, las tuberías Skeur 10, según la NFPA, solo se pueden soldar y ranurar. No las podemos roscar, pero pueden ranurarse a partir de 1 pulgada y sin ningún problema la pudiéramos utilizar dentro de un sistema contra incendio. Adicional a eso, vamos a ver muchas ventajas comparando una tubería Skeur 40 y una tubería Skeur 10. Espesores de tubería. Hay disponibles Skeur 10, Skeur 40. El estándar es ASME B3610. Nos da los dimensionamientos y sus características. La única limitación práctica para el Skeur 10 es que no se puede roscar. Lo nombré hace un momento atrás. La NFPA no prohíbe ranurar medidas menores a 2,5. Así que hay que tenerlo bien claro. Sabemos que en el mercado la mayoría ranura a partir de 2,5 pulgadas o hasta a partir de 2 pulgadas, pero la NFPA no te prohíbe ranurar en 1 pulgada, por ejemplo. Significa que pudieras utilizar en un sistema contra incendio o lo pudieras diseñar con Skeur 10 tranquilamente toda la red de rociadores. Tuberías Skeur 10 con menos peso hasta más de la mitad de la Skeur 40. Aquí vemos una tabla comparativa en donde tenemos Skeur 10 y Skeur 40. En esta vamos a poder observar los pesos de las tuberías. Ejemplo, si vemos una tubería, vamos a ir a la última, de 8 pulgadas, Skeur 10, tiene un peso aproximado de 25 kilos por metro. En cambio, una tubería Skeur 40 de 8 pulgadas tiene un peso aproximado de 42 kilos por metro. Es mucho la diferencia. Nos genera mayor trabajo instalar una tubería Skeur 40 a, ejemplo, en un almacén 14 metros de altura, donde vamos a tener que cargar 42 kilos por cada metro, a colocar tubería Skeur 10. O ejemplo, a nivel residencial, utilizamos tubería de 2 pulgadas y media, donde en Skeur 10 nos pesa 5.26 kilos y en Skeur 40 nos pesa 8.53 kilos. Entonces, todo ese peso nos genera mayor costo, mayor dificultad para instalar y también nos trae unas consecuencias o unas desventajas en toda la obra. Adicional a la ganancia hidráulica, ya que la Skeur 10, por tener menor pared, va a tener mayor diámetro interno. Esto lo vemos aquí, ventaja del Skeur 10 sobre la Skeur 40. La tubería Skeur 10 con pesos hasta de la mitad de la 40. Lo vimos en la lámina anterior. Con tubería Skeur 10 vas a tener mayor velocidad de instalación. Costos inferiores de material. El costo de las tuberías en gran parte del mercado se maneja en base al peso también de la tubería. Eso quiere decir que mientras más pesa la tubería o mientras su Skeur sea mayor va a ser su costo. Las tuberías Skeur 10 van a ser más económicas
para tu proyecto que utilizar tubería Schedule 40. Cuarto punto, menor caída de presión. Si utilizamos tubería Schedule 10, vamos a tener menos pérdida de presión dentro del sistema contra incendio. Eso va a ser beneficioso para toda la red, para el integrador a la hora de instalar, de transportar, como para el cliente a la hora de comprar o adquirir un sistema contra incendio, ya que tanto la red va a tener menos pérdidas como la bomba posiblemente va a ser más pequeña a que utilizar las tuberías Schedule 40. Ahora hay otro punto que vemos aquí a mano derecha, que es una comparativa también rápida de utilizar tuberías roscadas o ranuradas. Recomendación: debemos evolucionar. Así como todas las tecnologías van avanzando, nosotros en las redes contra incendio debemos evolucionar a colocar tanto tubería Schedule 10 y tubería ranurada. Es mucho más fácil trabajar tubería ranurada, los tiempos de instalación son más rápidos, vas a gastar menos en mano de obra y el traslado va a ser más rápido. Toda esa red de beneficios que nos trae consigo solamente el uso de tubería Schedule 10 ranurada. Entonces vas a tener un ahorro en proyecto. Mientras más rentable es el proyecto, mayor posibilidad vas a tener que tu cliente, en el caso de integradores, acepte tu propuesta. En el caso de ingeniería, que el cliente realice el proyecto. Sería, bueno, y es un absurdo diseñar o que un cliente final mande a diseñar un proyecto, pague una ingeniería y luego no lo ejecute porque el proyecto no fue rentable. Y vuelva a hacer otra reingeniería con otro cliente, con otra empresa de ingeniería que le dé un proyecto más rentable del que tú le pudiste ofrecer. Ventajas de nuestra tubería. Bueno, nuestras tuberías, como FitFlow, suministramos tuberías con certificación o LFM, lo he nombrado varias veces. La pintura de fábrica es electrostática, ahorita vemos el proceso en la parte baja. Extremos ranurados o roscados de fábrica, nuestra tubería viene ranurada y roscada de fábrica. Luego tenemos que todo el proceso de fabricación de pintado es bajo condiciones controladas durante todo este proceso. En la parte baja vemos, o les explico brevemente, luego de fabricar la tubería, como vimos en el video anterior, en la misma línea de producción, nuestra tubería es granallada, luego es pasada a un proceso de desengrasado, de allí pasa a un proceso de pintura en cabina, pintura electrostática, con la misma forma de pintado que utilizan para pintar lo que son los equipos automovilísticos, así como pintan un carro, así como pinta Ford, asimismo este proceso de pintado de la tubería que suministramos. La pintura se realiza en una cabina controlada y luego se hace un secado en horno para salir ya a la venta. Seguimos con nuestras ventajas. La pintura electrostática genera un mejor recubrimiento. Representa un recubrimiento de mayor calidad y durabilidad. Se adhiere a la perfección a cualquier superficie. Tiene una excelente resistencia a la corrosión. Esto es comparando la tubería o el proceso de pintado electrostático versus el proceso de pintado común, que es a través de pintura líquida. Cuando comparamos esos dos procesos nos damos cuenta las grandes ventajas que tiene la pintura electrostática frente a la pintura líquida. El espesor que se consigue con este tipo de pintura es controlado y uniforme. Con una sola aplicación puedes conseguir el espesor que buscas en una superficie. Esto no sucede con la pintura a base de solvente. ¿Qué ocurre? Con la electrostática hay un mayor control de la cantidad de partículas y espesor que podemos o que queremos en una tubería. Y entonces, cuando hacemos la medición de 1000 dentro de o a toda la tubería, vemos que sus variaciones son, pudiéramos decir, pobres, ya que si hacemos la medición en un punto, podemos tener 8.1 mil y hacemos en otro punto lejano y tenemos 8.2 mil y diferencias pequeñas, garantizando así que también no tengamos un desfase donde hacemos mediciones en un punto y tenemos 15.000 y en el otro tenemos 8 y en otro tenemos 7.
Estas cosas no pasan con la pintura electrostática. Resistencia. No se requiere la aplicación de base corrosiva previo al proceso de pintura electrostática. En el proceso de pintura electrostática no se realiza aplicación de base. Es la pintura directa en la misma línea de producción. Hemos tenido clientes que nos han solicitado, quiero el proceso de pintado y quiero las fichas de la pintura y de la base. Y no tiene base. El proceso de pintado electrostático no contiene base en todo ese proceso. Resistencia mecánica. La resistencia mecánica, la tubería en polvo es mucho más resistente a los golpes y rayaduras. Lo hemos comprobado, nosotros hemos suministrado los dos tipos de tubería y por estas razones nos hemos quedado suministrando principalmente tuberías con pintura electrostática. Resistencia química, resistente a la intemperie, rayos ultravioleta, calor, frío, humedad y ácidos alcalinos. Es mucho más resistente gracias a su adherencia que la tubería con pintura líquida. Esta fue la parte de las tuberías de acero. Vamos a ver lo que es tubería de CPVC. Como primera parte, vemos la tubería CPVC se encuentra dentro de la norma NFPA 13, edición 2019. Allí vemos especificación para la norma para tubería de plástico SDR, PR, cloruro de polivinil o vinilo clorado, que es el CPVC. Es un plástico resistente al calor. Es así. Tenemos, como ya le nombré, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que solo aplica para Perú, en la norma 130, artículo 147, también podemos visualizar lo que es la tubería CPVC para sistemas contra incendio. Está aprobada por el RNE ASTM F442, la que se encuentra remarcada en color rojo. Las características principales de esta tubería vienen longitudes de 15 pies, que son equivalentes a 4.5 metros. Así que realicen un metrado de este tipo de tubería y tienen que saber la cantidad de tubos, es dividir la cantidad de metros lineales entre 4.5. Para su uso en sistemas húmedos, realmente está diseñada, o principalmente diseñada para sistemas de rociadores, por ende son sistemas húmedos, pero bajo ciertas condiciones también está permitido para sistemas secos. Hay que revisar el manual del fabricante y allí nos dará restricciones que debemos tener en cuenta para poder colocarla dentro de un sistema seco. Está diseñada para el uso en ocupaciones residenciales y riesgo ligero y disponible en diámetros de 3/4 hasta 3 pulgadas. Aquí vemos la tabla de diámetros, de dimensiones de Tyco CPVC Pipe. Entonces tenemos que ya viene disponible en DR 13.5. Como les había explicado, eso quiere decir que 13.5 veces el espesor de la pared es equivalente al diámetro exterior de la tubería. Y ven la tabla donde podemos observar desde 3/4 hasta 3 pulgadas. Y aquí podemos hacer una comparación de lo que le nombré al inicio, del diámetro nominal, donde vemos una tubería de 1 pulgada, su diámetro exterior es 1.3 y su diámetro interior es 1.1, por lo que este diámetro nominal es solamente para uso comercial. Método de unión. El método de unión de este tipo de tubería es muy simple, de verdad que sí. La tubería y accesorios se unen por medio de un cemento solvente. El proceso es fácil, hacemos limpieza de la tubería y hacemos limpieza, colocamos el cemento solvente y unimos las piezas. Lo que debemos esperar es el tiempo indicado para secar, que se encuentra en la ficha técnica de cada fabricante. Ventajas del CPVC. El CPVC, primero, inicialmente hay que tenerlo en cuenta, es favorable para los cálculos hidráulicos. Como saben, la ecuación de Harsen-Williams se encuentra dividida entre C, el factor C,
y en el caso de los plásticos es 150. Al realizar un cálculo hidráulico con un CPVC te va a resultar favorable para un sistema. Luego tenemos el comparativo de los diámetros internos de la tubería CPVC con la tubería de acero. Tomamos como un ejemplo, tubería de 2 pulgadas nominal, en acero, SKU 10 es 2.15 pulgadas de diámetro interno. Luego, en SKU 40 es 2.067 y en CPVC es 2. Entonces, beneficioso. Ventajas del CPVC. Lo primero, y seguimos con las ventajas, la conexión es slick, es menos tiempo de instalación, es mucho más fácil solamente cortar la tubería, limpiar, colocar el cemento solvente y pegar. Realmente es muy fácil, mucho más rápido que roscar y ranurar. El tiempo de instalación es menor y eso nos va a llevar, como todos saben, mientras más rápido instalamos, menos costo de mano de obra va a ser y más rápido podemos valorizar un proyecto, en el caso de los instaladores. Instalación con herramientas sencillas, un cortatubo, paño para limpieza, máximo utilizaremos uno que otro solvente si es necesario, cosa que no aparece dentro del manual. Luego tenemos un video, voy a mostrarle cómo es la instalación. Siempre debemos consultar el manual de instalación del fabricante para hacer cualquier instalación. Los cortos puede ser o cualquiera de ese tipo de herramientas. Debemos hacer la tubería antes y después del corte. En el caso de haber una grieta, debemos medir como mínimo 2 pulgadas desde esa punta de la grieta y volver a realizar el corte. Como recomendaciones, se deben eliminar todas las rebabas y eso nos va a ayudar a que el cemento solvente no se vaya a colocar hacia adentro del accesorio al momento de hacer la pega. Debemos generar un pequeño lado. Realizamos la limpieza de la, eliminamos la humedad o cualquier resto de suciedad. Como pueden observar, deben revisar la tubería, debe estar, entrar correctamente dentro del accesorio. Como pueden observar, una capa intentando ser más activa tanto en la tubería como si el cemento llega,
si el cemento solvente se llega a secar antes, por ejemplo, realizamos la aplicación del cemento, dejamos la tubería al aire libre, no hacemos la unión y luego al día siguiente queremos usar, solamente echarle otra vez cemento encima, no se debe hacer, se debe cortar la tubería para no utilizar esa área que ya fue secada con otro solvente. Seguimos viendo el video. Así debe ser la animación. Luego de 30 minutos se retira y ya podemos seguir la instalación. Continuamos. Así debe ser el manejo. Podemos arreglar la tubería. Debemos evitar con la, debemos evitar con cualquier otro químico. Un segundo. Ahora llegamos a lo que son las ventajas. Vemos ahora sí. Dentro de las ventajas del CPVC tenemos lo que es la flexibilidad. El producto está denominado como flexible
por ser un plástico y poder doblarse. Eso quiere decir que nos genera otra ventaja más dentro del proceso de instalación, ya que la tubería es posible doblarla y generar unos ciertos radios establecidos por el fabricante. Eso es muy importante, ya que con la tubería de acero no lo podemos realizar. Continuamos. Ventajas del CPVC. Seguimos. Facilidad en las reparaciones. ¿Esto por qué? Como pueden o como observaron en el video, si llegamos a tener algún problema, solamente podemos cortar, limpiar y volver a colocar el otro accesorio. Existen uniones de CPVC, existen tapones de CPVC, adaptador desde CPVC a ranura, CPVC a roscados, los adaptadores para los rociadores. Hay una gama de productos específica para el CPVC, la cual nos da una ventaja competitiva en base al acero. Y vuelvo a recalcar, CPVC, uso residencial o riesgo leve. Nos hacen una consulta, ¿cuál es? Voy a responder unas consultas rápidas. Edison, Yana nos consulta cuáles son los requisitos de verificación del pintado y limpieza de las tuberías de acero SCODE 40 no listados. Si hace mención al pintado o pintura líquida, existen normas o pruebas establecidas como la prueba de corte, y en ella pueden observar la adherencia de la pintura a la tubería. Lo otro es prueba de espesores. Esto porque la mayoría de las ingenierías te colocan dentro de la ficha o hoja de datos el espesor de pintura a la cual han establecido que debe ser requerido para esa instalación. Entonces, con un medidor podemos medir el espesor de la pared de pintura y ver si está, no sé, 4.000, 8.000, 10.000, depende de cuántos miles requeridos según la ingeniería. Luego, prueba o inspección de la limpieza de la tubería. Es un poco difícil hacer esta prueba, pero igual, si la tubería no se ha generado una limpieza correcta dentro de la tubería, a la hora de hacer las primeras pruebas iniciales de la instalación, que se puede denominar flushing, cuando hacemos ese barrido inicial antes de poner en operación el sistema contra incendios, vamos a ver toda la suciedad que va a salir. Luis Macedo nos comenta que al momento de hacer los cuellos de ganso vas a tener que usar las roscas, o me equivoco. Si es en el caso del CPVC, porque en el caso de tubería aérea se utilizan los accesorios, en el caso del CPVC también puedes utilizar los accesorios. Contamos con codos, T, reducciones y los adaptadores que ya nombré. Nos comenta José Antonio, si para la instalación de una bomba contra incendio en caseta podemos utilizar tuberías SCODE 10, la realidad, la NFPA 13 establece que la tubería puede ser utilizada siempre y cuando, como les comenté, tubería SCODE 10 es soldada o ranurada, no la podemos roscar. Así que sí es posible utilizar tubería SCODE 10 en todo el proyecto contra incendios realmente. Nos consulta Rodrigo Campuzano. Buenas tardes. ¿Puedes mostrar los certificados ULFM para las cañerías? O si es posible nos envían... sí. En caso de solicitar así este tipo de información, manuales, certificados o cualquier otro documento, nos pueden escribir al correo info@fitflow.com.pe y nuestra coordinadora de marketing le estará enviando toda la información.
Cali Guamani nos consulta cuál es el nombre técnico de la tubería. ¿Es acero negro, acero al carbono o fierro negro? La realidad, en el mercado común lo nombran como acero negro o fierro negro, pero es acero al carbono. El nombre técnico es acero al carbono. Roger Mata, ¿cómo sustentar que la tubería no lleva base? Ya que en los proyectos las especificaciones técnicas indican que deben llevar base, pintura y acabado. Roger, lo que ocurre es que gran parte de las ingenierías hacen o diseñan un proyecto con pintura local y muchos no te colocan que la tubería debe ser ULFM, ejemplo. Entonces, realmente el estándar de las tuberías que nosotros suministramos es superior a una tubería de acero negro de uso estructural, ejemplo, STU 10, STU 40, y con una pintura local a través de una pintura líquida. Y eso es lo que ocurre. El estándar que nosotros manejamos es superior al que muchas empresas de ingeniería a veces establecen dentro de su datasheet o dentro de su ficha o hoja de datos de la ingeniería. Parte del sustento es, nosotros tenemos un documento donde se ve todo el proceso de fabricación, tanto de la tubería como el proceso de pintado. Ese documento te lo podemos suministrar y ese sería tu sustento a la ingeniería o al cliente. Mayuri León nos consulta si el cemento solvente es tanto para tubería ranurada o roscada. Supongo que haces mención a la tubería del CPVC. Sí, el cemento solvente es utilizado tanto, o sea, la tubería CPVC, su unión es a través de ese cemento y es una pega o una soldadura en frío, denominada soldadura en frío mecánica. Entonces significa que aunque utilices adaptadores, siempre vas a tener, si tienes un adaptador del CPVC a ranura, en un lado del CPVC y la unión es a través de un cemento solvente. En el otro lado vas a tener una ranura en la cual vas a hacer una unión netamente ranurada utilizando un acople común. Como en el caso de los rociadores, existe un spring adapter que es utilizado para esa salida de rociador de medio de 3/4. Entonces, embonas el tubo con el adaptador en un lado con el cemento solvente y en el otro lado te queda parte rosca para ser conectada al rociador. Ismael nos consulta cuándo utilizar un tubo CPVC como tubo STEU. Supongo que hace referencia a la tubería de acero. Como le comenté, la tubería CPVC es utilizada para riesgos residenciales o riesgos leves para sistemas de rociadores. Eso quiere decir que si estamos protegiendo, ejemplo, una oficina que es un riesgo leve, pudiéramos utilizar tubería de CPVC. Donde es todavía mucho más utilizada es en conjuntos residenciales. ¿Por qué? Ejemplo, queremos proteger todo un departamento y no queremos que la tubería quede visible. Significa que la debemos empotrar. Y la tubería CPVC está listada para ser empotrada, en cambio la tubería de acero no la podemos empotrar. Continuamos. Vamos a ver un video, prueba del CPVC. Vemos, esta es la prueba de UL a la que es sometida la tubería. La temperatura máxima en la tubería fue de 274 grados centígrados. La temperatura máxima medida en el producto fue de 427 grados centígrados. Vamos a poder observar cómo se comporta el CPVC, el índice mínimo de oxígeno del CPVC. Bueno, tenemos un oxígeno de un 21% dentro del área posiblemente. Y este es el resultado. Las llamas externas generan la carbonización y una barrera térmica, lo cual restringe el flujo de calor a través de la pared de la tubería y reduce la velocidad de combustión del material. Todo este daño, esta parte oscura, solamente es por fuera de la tubería.
internamente la tubería sigue funcionando y nuestro sistema contra incendio no se va a detener. Son los certificados con los que cuenta la tubería, UL-FM, que son los más primordiales para nosotros. Ya allí cerramos la parte del CPVC. Ahora vamos a entrar a otro plástico, pero este es para sistemas enterrados, como lo es la tubería en base a la BWA C900. Tenemos dentro del marco normativo, nos encontramos que la tubería está aprobada o se encuentra en el listado de las normas de fabricación de la NFPA 13, al igual que en la 24. Vemos que existe la ABWA C900 desde 4 hasta 12 pulgadas. La realidad es que actualmente la C900 fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas y la C905 que vemos en la parte de abajo ya se encuentra descontinuada y se han fusionado esas dos normas, C900 y C905. Y allí tenemos la C906, que es la tubería PE o la tubería HDP, que se fabrica, o en el caso de Perú, en el exterior y es listada. Es listada por FM. Luego tenemos el extracto de la RNE que aplica para Perú, donde indica que la tubería aprobada o la única tubería que se encuentra en el listado para materiales plásticos enterrados es el C900 y el HDP no figura dentro del estándar de la RNE. Es un tema realmente complicado el manejo de esto, porque según edificaciones, si nos basamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, no deberían de colocar HDP para sistemas enterrados de sistemas contra incendios. Vemos otras certificaciones, aparte de las que inicialmente vimos. NFPA 24 hace referencia a la instalación de tuberías y accesorios para el servicio privado contra incendios. La norma de fabricación ABWA C900, como les comenté, fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas para transmisión y distribución de agua. NCF 14 y la NCF 61 son para sistemas de agua potable. Tenemos UL 285, que es el estándar para la tubería y su conexión de PVC y PVCO de sistemas contra incendio, y la FM 1612, al igual que el Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú. La tubería de C900 viene en longitudes de 6.1 metros, disponible en distintos DR. Tenemos DR18 y DR14. El estándar de fabricación es la BWA, que abarca de 4 a 60. Luego tenemos un resumen o las tablas de presiones de la norma de fabricación ABWA, donde aparecen las clases de presiones. DR14 y DR18 son las utilizadas para sistemas contra incendio. La DR14, 305 PSI en presión de trabajo y tiene una presión de ruptura de 985 PSI. Luego tenemos la DR18, que soporta 275 en presión de trabajo y 755 es su presión de ruptura. Equipamiento necesario. Dentro del equipamiento necesario para tuberías C900, de verdad que es muy fácil. Entre una cuadrilla de 2 personas pueden hacer uniones en 20 minutos por cada unión de la tubería. En el caso de un HDP, debemos utilizar lo que es la máquina termofusora. Eso nos genera mayor tiempo en instalación y nos genera tener un personal altamente calificado, certificado para el uso de esa máquina. Recordemos que en HDP ese es el punto crítico de unión y es el punto donde más fallas se puede generar, o realmente es donde más ocurre. Un segundo. Bueno, continuamos. Velocidad de instalación.
El C900 tiene una ventaja muy grande sobre el HDP, su velocidad es mucho más rápida. Aquí vemos un pequeño esquema de cómo realizan una instalación básica, y es a través de un apalancamiento, donde colocamos un taco de madera, generamos un efecto palanca en la campana de la tubería para que la parte lisa de la tubería se embone en la siguiente campana. Hay que recordar, la tubería C900 viene en una parte acampanada y en la siguiente parte viene lisa. Un segundo. Vamos a responder unas consultas. José Antonio Aserción nos consulta: en redes de tubería para rociadores, ¿podríamos usar tubos de acero y CPVC? Exactamente. El CPVC viene hasta desde 3/4 hasta 3 pulgadas. Si tenemos montante, ejemplo, de 4 pulgadas, debemos utilizar tubería de acero y se pueden manejar en conjunto. No hay ningún problema. Como les comenté, la tubería CPVC tiene accesorios, adaptadores de conexión CPVC a través del cemento solvente, y por el otro lado es roscado o por el otro lado es ranurado. Son adaptadores. Así que no existe ningún problema, José. Peñafo nos consulta: ¿hay alguna pintura que pueda dañar la tubería CPVC? ¿Y hasta qué presiones resiste esta tubería? La realidad, sí hay problemas. O sea, en el tema de la pintura debemos revisar las restricciones que tiene cada fabricante de este material, en el caso de Blade Master, y allí nos van a especificar qué tipo de componentes químicos no deben ser utilizados o pueden hacerle daño a la tubería. La tubería es altamente resistente a muchos compuestos químicos, pero sí debemos revisar. Como todo, existen químicos que pueden generar reacciones en algunos productos, y entonces lo mejor es revisar el manual del fabricante. Ese manual te lo podemos enviar, no hay ningún problema. Nos puedes mandar un correo ahí, info@fisco.com.pe, y nuestra coordinadora de marketing te lo estará enviando. ¿Hasta qué presiones resisten esta tubería CPVC? Las tuberías CPVC están listadas hasta 175 PSI. ¿Por qué están listadas hasta esa presión? Porque la mayoría, o bueno, los rociadores residenciales y los rociadores para riesgo leve, el que pudiera decir el 99%, son listados hasta 175 PSI. Entonces, un sistema de rociadores residenciales, un sistema de rociadores de riesgo leve no superan esas presiones. La realidad es que un rociador o un rociador estándar K5.6 puede funcionar desde 7 PSI como presión mínima. Significa que la mayoría no pasa ni de 100 PSI. Por eso esta tubería es listada solamente para ese tipo de sistemas. Buenas tardes. En tubería CPVC, ¿cuántos PSI es la resistencia máxima que soporta la tubería? José Mejía. Bueno, ya fue respondida esta consulta. Pedro Antonio nos consulta: en caso de requerir una pintura de diferente especificación a la electrostática, ¿es posible arenar o granullar la tubería? No hay ningún problema, Pedro. Es posible arenar, granullar la tubería y volver a pintar la tubería. Eso no genera ningún problema. Pero es un costo extra. O sea, te va a generar un sobrecosto, porque nuestra tubería ya viene pintada y que quieras quitarle la pintura. O sea, dentro de un costo de la tubería ya tenemos la tubería negra más toda su pintura, y ese es el precio venta. Si tú agarras la tubería ya pintada, te va a salir mucho más costosa, entonces vas a tener que mandar a granullar, a pintar, vas a tener un sobrecosto del proyecto. Se debería manejar desde el inicio a qué espesores quieres, y es posible, a veces, depende de la magnitud del proyecto, manejar algunas negociaciones. Pero todo eso se ve caso puntual, punto a punto. Julio Cabrera nos consulta: buenas tardes, ¿es aceptable realizar una instalación mixta CPVC hasta 3 pulgadas y tubería de mayor diámetro de 3 pulgadas de acero al carbono? La respuesta es sí, ya la respondí anteriormente, si es posible y si está aceptado
Realmente la NFPA te establece los materiales que puedes utilizar y tú puedes hacer un mix dentro de toda esa lista de materiales, no hay ningún problema. 2. Segunda pregunta es, ¿qué distancia apropiada se tendrá que colocar el tapón del último rociador? Realmente ese tapón queda más a nivel proyectista. O sea, yo no voy a colocar un tapón pegado a la pared, y entonces debo colocar un tapón según una longitud que yo considere aceptable y que también el proyectista y el instalador lo considere aceptable. Yo creo que unos 20, 30 centímetros sería algo aceptable para colocar ese tapón o ese último tapón de la línea de rociadores. Roger Cherres Mauricio nos consulta, ¿se puede usar tubería PVC en sistemas contra incendio, en sistemas de rociadores, de un tanque de crudo, o en sistemas de bomba? Bueno, si hablas del PVC C900, la tubería está listada para un sistema enterrado y para sistemas contra incendio. Para eso está listada este tipo de tubería. Así que sí se puede utilizar. Rodrigo Zapata nos consulta, buenas tardes, ¿qué accesorios se utiliza para hacer la transición de tubería enterrada a tubería aérea? Sí hay un adaptador, se denomina Flange Adapter, y ese adaptador, por un lado, entra a la tubería C900 y termina en una brida clase 125, equivalente a la clase 150, a nivel geometría. Y a través de esa brida, tú puedes hacer la transición, o también pudieras conectar una válvula bridada y no existe ningún problema. Ese es el medio de transición que se utiliza. Es muy parecido también al HP, que utiliza el back and ring con el Flange Adapter. Alejandro Robles nos consulta. Buenas tardes, ¿cómo se instala una tubería CPVC si tenemos como troncal una tubería de acero? Bueno, Alejandro, si tienes una troncal de tubería de acero, utilizarías un adaptador, puede ser en un caso un adaptador ranurado de tubería de acero, y allí colocarías tu tubería de acero con tu acople y en el otro lado tu tubería CPVC. Como he comentado varias veces, existen adaptadores de CPVC arrastrado y de CPVC ranurado. Johnny Romo nos consulta, ¿las tuberías contra incendios y sus accesorios vienen impregnados con su código UL? ¿Cómo puedo averiguar si este código realmente viene certificado UL y no es falsificado? Realmente UL, y la NFPA también te exige que vengan marcados con su codificación de UL. Quizás pudieran existir tuberías de otros fabricantes que te puedan vender una cosa por otra. En el caso de nosotros, te podemos entregar el certificado de trazabilidad, donde puedes ver el lote de tubería que se ha comprado y con su codificación. Eso existe. Debes solicitarlo desde el momento de la negociación, toda la documentación que tú requieras para poderla tramitar y ser entregada. Eso sí es algo muy importante cada vez que se desea hacer una compra de cualquier producto y deseas cierta documentación que tú puedas utilizar tanto para tu dossier, para entregar tu proyecto, para entregárselo al cliente, debes hacerlo en el momento de negociación, ya que hay muchos documentos que son pedidos directamente a fábrica y nosotros también los debemos ir manejando. Ya luego de cerrar una negociación, si existen documentos fuera o que no fueron tratados, generarían en muchos casos hasta costos extras porque es fábrica, en casos puntuales en donde nos genera un costo, ya que ellos tendrían que hacer una gestión administrativa para poder conseguirnos toda esa documentación. Pero sí existen certificados de trazabilidad y en eso puedes verificar que tu tubería realmente sí es UL. No nada más te puedes avalar del certificado UL y de una marca que tiene la tubería, pero es exigido por la norma que traiga esa marca. Seguimos. Luego tenemos pérdida de presión por fricción, otra ventaja competitiva.
El HDP, ejemplo, podemos ver un ejemplo común, tubería de 8 pulgadas, clase 150, tiene un diámetro interior de 6.9 pulgadas. En cambio, la tubería C900 tiene 8 pulgadas para esa misma clase de presión y ese mismo diámetro nominal. Eso significa una ganancia hidráulica de 1 pulgada que al final nos conlleva a reducción de diámetro. Es posible reducir diámetro en la tubería C900, ya que si tenemos una tubería HDP de 12 pulgadas, la pudiéramos tranquilamente pasar a 10 pulgadas y eso nos va a ayudar a reducir el coste en las válvulas y accesorios, menor capacidad de la presión de la bomba contra incendios, ya que nuestro diámetro interior es mayor que el HDP, y mayor velocidad en la instalación. Y todo esto se termina traduciendo en ¿qué? En rentabilidad económica y financiera para el proyecto, para la empresa integradora, para el cliente. Y eso es lo que todos buscamos. Aquí vemos cosas muy importantes, mitos, en lo que es tuberías en general. El primer mito es: las tuberías con costura soportan menos presión que una tubería sin costura. Una pregunta que se hace, y todo parte de un desconocimiento. Ya lo vimos, los sigo y sí voy a seguir haciendo hincapié. Soportan la misma presión, están hechas con el mismo material, entonces no hay ninguna diferencia en utilizar una tubería, ejemplo, 4 pulgadas de SKU 40, hecha con el material A53, con costura, que utilizar esa misma tubería sin costura. Tienen las mismas dimensiones y soportan las mismas presiones. Así que la respuesta sería que no. Segundo mito es: las tuberías célula 10 no es apta para contra incendios, muy delgada. Eso es mentira. Lo podemos observar que la SKU 10 está especificada tanto en la NFPA, el material de construcción de la tubería, y luego también observamos que la tubería SKU 10 específicamente está hecha con el material A795 y es un estándar de fabricación o un material diseñado específicamente para la protección o para el uso de protección contra incendios. Entonces la respuesta aquí también es no. La tubería SKU 10 sí puede ser utilizada en sistemas contra incendios, y nuestra recomendación es comenzar a utilizar más SKU 10 que SKU 40. Había un punto que quizás no lo toqué anteriormente, y es que si la tubería pesa menos, nuestra estructura va a estar cargada con menos peso, y eso es una ayuda a todo el sistema contra incendio. Mientras mayor sea el peso de la estructura, más posibilidades hay de que en caso de un sismo se pueda caer. Es la realidad. ¿Las tuberías plásticas CPVC no es confiable ante un incendio? La respuesta es que la tubería sí es confiable. Lo observamos en el video a las temperaturas en las que es sometida: temperatura ambiental por encima de 200 grados, temperatura puntual en la superficie de la tubería superior a los 400 grados, significa que la tubería sí es confiable. Las tuberías de PVC C900 son rigurosas, son muy rígidas y no podemos hacer curvas. La respuesta es que las tuberías están consideradas como tuberías flexibles y tienen un radio mínimo de deflexión en la tubería. Entonces sí podemos generar curvas, y la respuesta sería esa. No es una tubería rígida, es una tubería flexible según las normas de fabricación. En el C900 es un sistema caro y demora mucho la importación. La realidad es que no. Cuando evaluamos un proyecto a proyecto, con todas las ventajas que tiene el C900 versus el HDP, de verdad que el C900 te va a garantizar un ahorro importante dentro del proyecto. Va a ser más económico que el HDP, y adicional a eso, en el caso de Perú, nosotros tenemos la tubería en stock para entrega inmediata. Y como sabrán muchos integradores o hasta los proyectistas, el HDP dura de 10 a 12 semanas para importar, en el caso de Perú,
Al nosotros tenerla en esto, ustedes pueden introducirla dentro del proyecto, pueden valorizar más rápido, pueden instalar más rápido y les va a generar ganancias y una mejor rentabilidad. Con el C900 se necesita herramientas especiales para su instalación y personal calificado. La realidad es no. La instalación es muy fácil y nosotros dictamos la capacitación, ya sea en nuestros almacenes o directamente la podemos hacer en obra, previa coordinación. Bueno, eso fue todo. Voy a responder unas preguntas. Para los que deseen, pueden hacer y agregar otras preguntas. Las voy a ir respondiendo una a una. Henry Cruz, buenas tardes. ¿Cuál es la presión máxima de soporte de la tubería C900? Te voy a hablar más de presión de trabajo que de presión de ruptura. Las presiones de ruptura son 2.5 veces hasta 3 veces la presión de trabajo. Para aclarar, distribuimos dos tipos de DR18 que soporta o está listada por UL hasta 235 PSI para presión de trabajo, y la DR14 hasta 305 PSI como presión de trabajo. Edison Caro, ¿qué tipo de soportería se usa en tubería C900? La tubería C900 es utilizada en un sistema enterrado, por ende no lleva soportería. Su proceso de unión es a través de pernos y tuercas. Es muy fácil el proceso de unión y la realidad queda directamente en la cama de arena de la zanja. O sea, no hay ningún tipo de soporte, va directo en la cama de arena de la zanja. Luis Orihuela, ¿en qué caso la tubería CPVC, al haber tenido un evento de incendio, se tiene que cambiar el tramo dañado o aún se puede mantener en funcionamiento, y por cuánto tiempo se podría tener dicha tubería? Si la tubería CPVC estuvo expuesta, muy parecido al ejemplo que mostramos allí, posiblemente habría que cambiar. En ese tipo de casos, donde el incendio llegó a consumir toda el área y llegó hasta la tubería. Si la tubería se encuentra empotrada, significa que la llama no llegó a tener contacto con la tubería. En ese caso, si la tubería está empotrada, no es necesario hacer un cambio. Pero en el caso que la tubería sí estuvo directamente expuesta a la llama, se debería de hacer un cambio. Si es ese caso, parecido a lo que hizo UL. Alexia Albornoz nos consulta. Buenas tardes. ¿En qué caso la tubería HDP? Buenas tardes. ¿En qué caso de la tubería de HDP tiene algún rango de flexibilidad? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero en caso del HDP, al igual que el C900, tienen flexibilidad. Son consideradas tuberías flexibles. César Augusto Arevalo nos consulta. Esta tubería de PVC está considerado los golpes de fluido de la bomba principal cuando el sistema se descargue y la tubería, para que no se desacople o rompa la tubería. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si haces mención al CPVC o al C900, pero lo que te puedo responder es: uno, todas las tuberías, las que he nombrado, están certificadas para sistemas contra incendio. Segundo, esos golpes que tú dices de la bomba contra incendio, si hablas de un golpe de ariete, ejemplo, realmente es un golpe que no se debería de generar en ningún sistema hidráulico, porque los golpes de ariete pueden generar, si tú tienes un PSI, pudiera generar depresión hasta 1000 PSI en un golpe de ariete. Entonces, la ruptura no necesariamente puede ser por una tubería, pudiera ser hasta de una válvula, hasta de un rociador o hasta de cualquier equipo. Los golpes de ariete no están permitidos y se debe hacer un diseño para evitar cualquier tipo de golpe de ariete. Por eso, las válvulas que se colocan dentro de un sistema contra incendio principalmente son de cierre lento, para evitar golpes de ariete.
si a eso haces mención, porque la bomba no debe generar altas presiones. Las bombas vienen configuradas para llegar hasta cierta presión y apagar. Para eso son los tableros controladores. Y adicional también podemos decir, en las bombas o motobombas existe su válvula de alivio, en caso de motobomba, para evitar sobrerevolución, como es un motor diésel, y en caso de que la presión supere la adecuada, va a haber una liberación rápida del fluido para evitar sobrepresiones. Ya va. Tengo otras preguntas. Me dan un segundo. Francisco Namuche. El HDP puede instalarse enterrado y tiene que ser listado o puede ser de procedencia nacional. El HDP para sistemas contra incendios debe ser listado. Puede ser UL, puede ser FM y debe tener un listado público donde podamos visualizar cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus presiones de trabajo y que sean para sistemas enterrados y para sistemas contra incendios específicamente. No se debe utilizar HDP nacional. Peña Ford, Jurado, Toledo, nos consulta. Un fiscalizador, ¿cómo podría saber si es SKU 10 o SKU 40 cuando está en servicio? Las tuberías vienen marcadas, así como dice UL y en su certificado también dice qué tipo de SKU es. Todas las tuberías que FitFlow suministra vienen marcadas. Son pinturas electrostáticas, trae nuestro nombre, trae su certificado UL-FM y trae el tipo de SKU que es. Así que un fiscalizador pudiera revisarlo de forma rápida. En el caso de la pintura local, cuando compran tuberías para uso estructural, ejemplo, y la mandan a pintar de forma local con pintura líquida, esa tubería no viene marcada, así que ya después de estar instalada, sería casi imposible saber eso. A menos que hagas una desconexión y veas una tubería, ya que el espesor de la pared sí es considerable. Y si desconoces, o sea, no conoces el espesor y ves la tubería suelta y no sabes si ese quedó 10 o 40, pudieras hacer una medición de la pared con una cinta métrica o con un vernier y pudieras ver una ficha técnica de ambas tuberías y corroborar cuál es. Luis Octavio Jaramillo nos consulta: ¿es necesario u obligatorio utilizar los resistores de movimiento en la tubería de C900? La tubería C900 puede ser instalada de dos formas: una con un sistema de bloques y un sistema sin bloques de concreto con resistores de movimiento. Entonces existen las dos formas de colocarlo. Eddie Ernesto Palomino nos consulta: en la tubería C900 de 10 pulgadas, ¿cómo se comporta con respecto al golpe de ariete enterrado y aéreo? Este tema lo voy a volver a mencionar. La realidad es que ningún fabricante de ninguna tubería te va a someter la tubería a una prueba de golpe de ariete, porque una prueba de golpe de ariete no sabemos el resultado, no sabemos a qué presiones se va a elevar. Y en sistemas contra incendios no se deberían de generar golpes de ariete, ni para la tubería C900 ni para la tubería de acero. Realmente para todo el sistema en general no debe generarse golpe de ariete. Todas las válvulas deben ser de cierre lento, por eso utilizamos compuertas tipo OSI y mariposas con cajas reductoras. Un segundo. Rodrigo Zapata nos consulta: ¿cuándo es recomendable utilizar tubería con SKU 10 y cuándo con SKU 40? La realidad, para cualquier sistema contra incendio pudiéramos utilizar tubería SKU 10 hasta desde 1 pulgada tranquilamente y colocando todo el sistema de forma ranurada. Esa es la realidad. No hay una selección entre uno y otro. Ambas van a funcionar para cualquier tipo de sistema contra incendio.
Como pudieron ver, la presión de prueba de la tubería Schedule 10 en diámetros pequeños es 700 psi. Y dudo mucho que tengamos un sistema en esa presión, es imposible. Era casi imposible. La mayoría de los sistemas contra incendio y más el sistema de rociador está por debajo de 175 psi. Hemos visto sistemas con mayores a 175, sí, en edificios con 30 pisos en adelante podemos conseguir presiones más altas, pero aún así la tubería Schedule 10 puede ser utilizada tranquilamente. Y tocando este tema, también hemos visto en algunos casos ingeniería que colocan Schedule 80. Por favor, esa tubería tiene un schedule y una presión demasiado alta, o sea, la presión de prueba de esa tubería es sumamente alta, las presiones de trabajo de esa tubería son sumamente altas, están sobredimensionando un sistema 2, 3, 4 veces a lo que pudieran utilizar una tubería Schedule 40 o tubería Schedule 10. La realidad es que no se debería o no deberían haber ingeniería con tubería Schedule 80 especificada. Están haciendo un proyecto sumamente costoso y poco rentable para su cliente. Carlos Cutipa, en las dos normas de fabricación de la tubería metálica se hace mención a que son galvanizadas. Esto quiere decir que bajo la pintura electrostática las tuberías están galvanizadas. No. En las dos normas hace mención a varios tipos de tuberías. Tubería electrogalvanizada o galvanizada, tuberías con costuras, tuberías sin costura y tubería de acero negro normal, común, o sea, desnuda. Eso es lo que quiere decir la norma. Que esa norma abarca todo ese ámbito completamente. Cada una puede ser utilizada. Mauricio Clavijo nos consulta: los diámetros exteriores de la tubería de acero al carbono Schedule 10 y Schedule 40 son diferentes para un mismo diámetro. No, Mauricio, ambas son fabricadas bajo el mismo estándar de régimen de diámetro y los diámetros exteriores son lo mismo. El diámetro interior es el que es distinto, ya que el Schedule 10 tiene menor espesor de la pared, por ende su diámetro interior es mayor. Martín Pacheco: muy buenas. A la hora de unir una tubería ranurada con un accesorio ranurado, ¿cómo sé que no existirá una diferencia de dimensiones? Estimado Martín, los accesorios ranurados, o comúnmente en sistemas contra incendio, ahí existe una norma para realizar el ranurado, donde ya se encuentran establecidas las dimensiones. Y esas son las dimensiones que utilizan los fabricantes de accesorios ranurados para venderlos o para nosotros distribuirlos. Ejemplo, cuando compramos accesorios ranurados, son para tuberías de Schedule 40, la tubería Schedule 40, 4 pulgadas. Entonces, el acople viene diseñado para ese tipo de tubería. No va a haber ningún problema. Lo importante, como lo nombré inicialmente, es realmente el diámetro nominal, que es lo que se utiliza a nivel comercial. Tú solicitas tu acople ranurado, tu acople flexible en base a tu diámetro nominal. No hay ningún otro dato adicional que necesites suministrar para que te hagan una venta de un acople o de un accesorio en general. José Luis Antonio Toledo: ¿cuál es el porcentaje de fuga que tiene el C900 contra el HP? José Luis, ¿te puedo comentar, o va más por experiencia propia? Nosotros en FitFlow llevamos suministrando este tipo de tubería alrededor de 5 años aquí en Perú. En Chile llevará mucho más tiempo, al igual que en Argentina. Y no hemos tenido ningún problema, o te lo puedo decir así, en un sistema sin bloque de concreto no hemos tenido ningún problema. En un sistema con bloque de concreto hemos tenido unos 2 a 3 inconvenientes y han sido por temas civiles. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces una instalación con bloque de concreto, tu bloque de concreto es tu punto más crítico dentro de todo el proyecto. Si el bloque de concreto falla, todo el sistema va a fallar y van a haber fugas. ¿Por qué? Porque si tu bloque de concreto se desliza o se mueve, significa que toda la tubería se va a mover
y van a haber fugas. Si tu bloque de concreto se rompe porque no lo hicieron a la resistencia adecuada o del tamaño adecuado, se va a desplazar toda la tubería y van a haber fugas. Por eso, para instaladores, nosotros siempre hemos recomendado un sistema sin bloque de concreto. Eso es lo que te puedo dar como respuesta. En tubería HDP siempre vas a tener el punto crítico, que es la termofusión, y si haces 100 pegas, te aseguro que en alguna de estas vas a generar algún problema, porque la pega que se realiza en el HDP es a través de un calentamiento del material para hacer una fusión 1 a 1. Y al hacer una instalación manual, tienes una probabilidad mucho mayor en contra de la tubería C900, que la instalación es netamente mecánica y con una junta que evita la fuga. Nuestra instalación de tubería C900 sería muy parecida a una instalación de acoples, ejemplos en tubería aérea. Muy fácil de instalar y la seguridad es un 99%, o hasta más. Igual, la norma, o para acotar, como la capacitación no fue netamente de C900, la norma te exige que tú hagas una prueba en zanja semi-tapada con todas las conexiones visibles. Eso significa que tú vas a hacer una prueba antes de tapar completamente toda la red contra incendio, tanto en HDP como en C900, y eso te va a garantizar que la instalación quedó de forma correcta. Roger Cherres, la tubería CPVC está autorizada en una planta de hidrocarburos para su sistema contra incendio de su equipo. Estimado Roger, te comento, como te decía, la tubería está diseñada y listada para riesgo residencial y riesgo ligero, el CPVC. Por ende, en una planta de hidrocarburos, si hacemos un estudio de riesgo, posiblemente vas a tener un riesgo extra grupo 1, un riesgo extra grupo 2, o quizás ordinarios. Hay que evaluar en qué área es específicamente, y en la gran parte no va a estar listada la tubería para ese tipo de riesgo. Acotando a lo de Roger, a menos que tu planta esté separada, tengas un área de oficina, ejemplo, que es un riesgo leve, y quieras empotrar la tubería. Allí sí, perfectamente puedes utilizar la tubería CPVC. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de riesgo. No está dentro de la planta de hidrocarburos, o bueno, sería unas oficinas en la planta, no en áreas de procesos, ni en áreas de producción, ni de transporte, ni almacenamiento tampoco. Eduardo Briones, ¿cuáles serían las ventajas de la tubería de PVC con la de hierro negro en el cálculo hidráulico? Supongo que haces mención al CPVC. La tubería CPVC tiene un coeficiente de fricción C igual a 150. Cuando colocamos eso en la ecuación de Hartree-Williams, nos da una ventaja hidráulica, y ahí empezamos. Segunda ventaja hidráulica es que la tubería CPVC tiene diámetros interiores mayores que la tubería de acero. Y entonces ya tendrías diámetros interiores mayores y tenías un factor de fricción que te generará una ventaja hidráulica. Eso genera menos pérdida de fricción y por ende quizás la bomba, la bomba va a ser, o el punto de diseño del sistema va a ser menor al utilizar CPVC que utilizar tubería de acero. Junior Roja, ¿se puede hacer uniones de HDP y tubería C900? Sí, Junior, podemos hacer ese tipo de uniones. Utilizamos un accesorio, el mismo que nombré anteriormente para la tubería de acero, el flange adapter, y hacemos uniones brida-brida. En el caso del HDP, colocas tu flange adapter y tu backend ring, y en el caso del C900 colocas tu adaptador dúctil que termina en brida clase 125, equivalente a la 150, que es igual a la que utilizan los sistemas de HDP. Suji Aburto nos consulta si cada tubería está relacionada con el espesor de la pared, entonces a mayor espesor, mayor es la resistencia. Sí, es real. Mientras mayor es el espesor, tanto de tuberías como de cualquier producto en general, su resistencia a los esfuerzos mecánicos va a ser mayor, o los esfuerzos hidráulicos en este caso.
José Antonio Ascensión Valera. Si en un proyecto particular donde utilizamos tubería de C900, acero y CPVC combinado, entonces las presiones de bomba contra incendio tendrían que ser menor a 175. Te comento, José. La bomba pudiera, como un ejemplo, no es necesariamente que la bomba debe ser de 175 a menor. En el caso de, en esos puntos, el restrictivo ahí de 175 sería el CPVC. Lo que debes garantizar es que dentro de la tubería de CPVC, ya en la red de rociadores, cuando utilizan la CPVC, no haya presiones superiores a 175. ¿Por qué te explico esto? Porque podemos tener una bomba en un sótano donde nos puede estar mandando, no sé, 190 PSI, pero resulta ser que la presión que llega a la red de rociadores ya en un piso 2, donde estoy colocando realmente mi CPVC, ya me llegan 170 PSI o 160 PSI. En ese caso ya no existe ningún problema. Siempre va a haber una pérdida de fricción en todo el traslado del fluido desde un punto al otro. Lo otro que te comento es que los sistemas de rociadores no llegan a esas presiones, ya que, como te dije inicialmente, el CPVC se utiliza en riesgos residenciales y leves, entonces se utilizan sistemas de rociadores comunes, K5.5, un K5.6 estándar, donde su presión mínima es 7 PSI. Si tú le colocas 100 PSI en un rociador 5.6, te va a botar casi un caudal de un chorro de manguera, y no es lo que tú quieres. El área de diseño no da para eso. Los requerimientos están mucho por debajo de ese punto y por ende no llegas a esas presiones en un sistema de rociadores o en la red de rociadores realmente. Eri Palomino, es recomendable utilizar tubería C900 para la construcción del manifold. La tubería C900 se utiliza en sistemas enterrados, no para la construcción de un manifold aéreo. Los manifold aéreos utilizan tubería de acero. Aquí tengo otra pregunta. Rodrigo Jaime, los accesorios de acoplamiento para el SKU 10 y 40 son los mismos. Así también existen accesorios de SKU 10 como ser codos y T. No, José, Rodrigo, los accesorios son los mismos, tanto para el SKU 10 como el SKU 40. O sea, si tú te compras codos, T, adaptadores, acoples, te van a ser funcional para el SKU 10, para el SKU 10 y el SKU 40, ya que el diámetro exterior de la tubería es la misma. Bueno, estimado, esa fue la última pregunta. Fue un placer, de verdad, compartir con ustedes parte de todo este conocimiento. Si tienen alguna duda puntual, algún tipo de especificación que requieran o algo adicional, pueden contactarse a través de info@fitflow.com.pe o a través de mi correo que se encuentra en la parte inferior derecha, que es wgutierrez@fitflow.com.pe, y fue un placer, de verdad. Stephanie. Sí, muchas gracias, Wills. Eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo de info@fitflow.com.pe. Este webinar es grabado y pueden ubicarlo en nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, solo deben de ingresar a nuestra página web de www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que este jueves también tenemos otro webinar. Esta vez va a ser acerca de ventajas del uso de Sapphire Plus. Para inscribirse, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn, ubicándonos como FitFlow Perú. Mi nombre es Stephanie de FitFlow y el día de hoy hemos presentado tuberías y accesorios de sistemas contra incendios a cargo de Willis Gutiérrez. Que tengan todos un buen día.